Hola chicos, primero que nada pues un saludo a todos ustedes. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda unidad. Como ustedes ya vieron pues en el programa de estudios, se titula Movimiento curvilíneo de partículas. Bueno, ¿qué es un movimiento curvilíneo? Pues el movimiento curvilíneo es aquel que describen los cuerpos cuando van en una curva y esta curva pues es diferente a una línea recta. Entonces se dice que llevan un movimiento curvilíneo. Por ejemplo, miren, pues aquí tenemos unas imágenes que nos describen pues de manera muy gráfica algunos movimientos curvilíneos que son pues prácticamente cotidianos. Ahora, este movimiento curvilíneo pues al igual que el rectilíneo pues tiene sus ecuaciones de estudio. Lo que nosotros vamos a hacer en este rato es pues estudiar esas ecuaciones o ver de dónde salen, demostrárselas por ahí de manera muy sencilla de dónde vienen esas ecuaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos este diagrama, el cual nos dice que tenemos una partícula, pero esa partícula está en el espacio. Si está en el espacio, pues va a tener como ejes coordenados al eje X, Y y Z, ¿ok? Entonces, para poder medir la posición de nuestra partícula en el espacio, lógicamente nosotros vamos a medirle respecto a un origen, ¿ok? Que es el origen de nuestro eje coordenado, de nuestros ejes. Entonces es el origen O. Supongamos que la partícula está sitiada aquí. ¿Qué pasa? Del punto O del origen O a la partícula P tenemos un vector. Ese vector es nuestro vector de dirección, el cual pues está dado por nuestras ecuaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque esto es un vector. Tenemos una coordenada en Y, que es en la coordenada en X, una en J, que es la de Y, y una en K, que es la de Z. ¿Ok? Bueno, prosiguiendo. Supongamos que esta partícula tiene un movimiento curvilíneo, como se ve aquí. Lleva esa trayectoria curvilínea. Si nosotros avanzamos sobre esta trayectoria y nos sitiamos ahora en el punto P', es decir, la partícula avanzó y estamos en el punto P', ¿qué pasó? Bueno, nos damos cuenta que ahora nuestro R se hace R', es decir, cambia nuestra posición. Si cambia nuestra posición, entonces hay una diferencia o un delta de nuestro R, de nuestra posición, ¿ok? Pero también, ojo, también hay un cambio en nuestro arco de la circunferencia, porque si es, pues esto es curvilíneo, pues en este movimiento o trayectoria tenemos una circunferencia, entonces también hay un pequeño delta. Ese delta pues se nombra como delta S, ¿ok? Que es parte del delta o se refiere al delta de la circunferencia. Bueno, al igual que en el otro análisis de manera análoga, la velocidad promedia de esta partícula pues va a ser el cambio de la posición, o sea, el delta R respecto de el tiempo, es decir, de un delta t. Teníamos aquí un tiempo para la partícula P y se desplazó en P' y lógicamente pues cambió el tiempo, entonces hay un delta t. Si aplicamos el límite, pues esto pues ya es una expresión muy conocida para ustedes. Aplicando el límite, nosotros tenemos que la velocidad para esa partícula es igual a la derivada de r respecto de t. Mucho cuidado, aquí están en negritas esta b y esta r. ¿Por qué? Porque b es un vector, va a ser la derivada de r vector. Acuérdense que definimos a r como un vector porque tiene las tres coordenadas, tiene x, y, z por estar en el espacio. Entonces, nos damos cuenta en este diagrama, también en esta figura, que la partícula P lleva esta trayectoria sobre un arco S o sobre una trayectoria de una, pues el movimiento curvilíneo de una curva, el arco S, pero también lleva una velocidad. Esa velocidad siempre, siempre, siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿ok? La velocidad, o sea, la velocidad, por la definición que fue la derivada, siempre va a ser tangente a nuestra trayectoria, ¿ok? Y lógicamente en el punto. Entonces, esta es la velocidad instantánea, la derivada del vector r respecto del tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, si b es un vector, como todo vector, tiene su magnitud.
La magnitud, por eso aquí no está en negritas, va a ser igual a la derivada de la circunferencia respecto del tiempo, es decir, la derivada del arco respecto del tiempo. ¿Ok? También se puede definir así la magnitud de la velocidad, la magnitud, no la velocidad de forma vectorial. Bueno, como ya demostramos que a partir de la posición, es decir, de tener un vector R que tiene X, Y, Z, es decir, Y, J y K, también nosotros, pues a partir de eso encontramos lo que es la velocidad. Pero ahora, si yo tengo en este diagrama y trazo mis vectores, pero no las posiciones, sino las velocidades, pues también voy a tener un punto Q donde mi partícula lleva cierta velocidad y si se desplaza a otro punto, pues lógicamente hay un cambio ¿qué? De velocidad. Ahora ya no es de posición, es un delta B. ¿Por qué? Porque mi vector ya no es R, es B. Entonces, estoy en el punto Q, mi vector es B y me cambio a Q', mi vector es B', entonces la velocidad cambió. Lógicamente, si cambia la velocidad, entonces, ¿qué pasa? Pues la aceleración instantánea, si recuerdan ustedes, se define como el cambio de la velocidad respecto del tiempo, que es delta v respecto de delta t. Si a esto le aplicamos el límite cuando delta t tiende a cero, es decir, el delta se hace muy chiquitito, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos la definición de la aceleración, que esa pues es muy similar. La aceleración es igual a la derivada del vector b respecto del tiempo, ¿ok? Hago mucho hincapié que es el vector, estos son vectores, entonces la aceleración me va a dar un vector. Y aquí también tenemos otra gráfica donde tenemos nuestra trayectoria de la partícula, el r de posición, el r vector, la velocidad que es tangente y la aceleración no siempre va a ser tangente, la aceleración no necesariamente es tangente, ¿ok? Aquí para la aceleración no se cumple que siempre sea tangente a la trayectoria. Más bien para la velocidad, sí, siempre se cumple eso. Bueno, ahora ya tenemos en resumen nuestras ecuaciones para nuestro movimiento curvilíneo, ¿ok? Por ahí pues vamos a trabajar con algunos ejercicios respecto de esto, pero pues estos deben de tenerlos muy presente. Y aquí está el resumen. Tengo un R vector que tiene mis posiciones o que tiene mis coordenadas X, Y, Z. Por lo tanto, mi velocidad va a ser la derivada de cada coordenada también en X, Y, Z. Y la aceleración va a ser la derivada de la velocidad. Entonces, se dan cuenta que son vectores. ¿Ok? Bueno, prosiguiendo. En esta unidad nosotros vamos a tocar un movimiento curvilíneo en específico. En especial, así como tocábamos el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, nosotros vamos a ver el tiro parabólico o también conocido como tiro de proyectil. ¿Qué es ese tiro parabólico o tiro de proyectil? Bueno, el tiro parabólico, pues su nombre viene de que describe una parábola. Pero hay algo muy importante. Este tiro parabólico o de proyectil puede descomponerse en dos movimientos ya conocidos por nosotros, que uno es el rectilíneo uniforme y el otro es el rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, hay dos tipos de tiro parabólico. El tiro parabólico horizontal, que es decir, nosotros tenemos aquí un vacío, okay, una cumbre acá. Entonces ustedes hacen un tiro que sale de forma vertical, perdón, horizontal, pero por acción de la gravedad empieza a caer, y eso creo que sí lo han visto. Ustedes tiran de manera horizontal, en línea recta, pero empieza a caer por efecto de la gravedad. Entonces, ese es un tiro parabólico, pero de forma horizontal. Y el otro tiro se llama oblicuo. El tiro oblicuo, que es el más común, también ese se da mucho, eh, quiere decir que tiene cierta inclinación el ángulo de disparo. Ahora ya no es horizontal, sino tiene cierta inclinación. Entonces también describe una parábola. Se dan aquí, estos son dibujitos muy gráficos, pero pues nos ayuda a apreciar lo que es el fenómeno. ¿Ok? Tiro parabólico horizontal y el oblicuo.
Ahora bien, vamos a platicar respecto a las ecuaciones que rigen este tiro parabólico. Este tiro parabólico, si ustedes se dan cuenta, el más general, el que es el oblicuo, tienen un ángulo de disparo, ¿no? Entonces ese ángulo de disparo, y la partícula sale con cierta velocidad, que es la velocidad inicial. Pero si ustedes recuerdan que la velocidad es un vector, y si es un vector, ustedes saben por su cálculo de estática, al igual que las fuerzas, que se pueden descomponer en componentes rectangulares. Entonces, esta velocidad inicial pueden descomponerla en una velocidad inicial respecto de x y en una velocidad inicial respecto de y. Si eso pasa, pues ustedes pueden descomponer realmente este tiro parabólico o este movimiento en dos movimientos. Uno, que es un tiro, perdón, que es un movimiento rectilíneo uniforme, que está en la horizontal o en el eje X. ¿Ok? Y el otro es un tiro vertical. Este tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque, así de sencillo, se acelera ¿por quién? Por la aceleración de la Tierra, es decir, de la gravedad. Entonces es uniformemente acelerado. Lógicamente, si ustedes tiran algo hacia arriba, pues la aceleración actúa negativa porque pues, por efecto de la gravedad lo regresa. Entonces, así de sencillo, este tiro parabólico se descompone en el eje X como un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Bueno, entonces nuestras ecuaciones del movimiento pues ya las conocemos, son muy sencillas. Para el movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme, nosotros tenemos estas ecuaciones que ya las conocíamos, donde nos relaciona la posición y a la velocidad. Si es uniforme el tiro, perdón, el movimiento rectilíneo, ustedes siempre van a tener una velocidad constante, que va a ser, pues lógicamente, la velocidad inicial en X. Entonces la velocidad no va a cambiar porque es un rectilíneo uniforme. Entonces se llevan todo el movimiento. ¿Ok? Ahora, tenemos también las ecuaciones del movimiento vertical. Pues del movimiento vertical son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta es la posición. Y aquí el signo menos indica que la aceleración, que es la gravedad ya sustituida, pues es negativa. ¿Ok? Acá también tenemos la velocidad y otra ecuación que nos relacionaba también al cuadrado de la velocidad. Entonces, con estas ecuaciones ya están muy familiarizados. Simplemente, pues hay que ver cómo funciona. Este tema, pues es muy, muy práctico. Vamos a estar realizando algunos ejercicios respecto de esto. Pero pues eso ya lo veremos en clase. Entonces, lo que yo les propongo el día de hoy es, pues un problema que viene en el libro. Simplemente ya viene resuelto, ¿no? Igual los he mandado a checar algunos problemas por ahí. Vamos pues a discutir o a platicar cómo está este problema resuelto, que es el 11.7 del libro de Beer. Bueno, nos dice que tenemos un proyectil que se va a lanzar desde el borde de un acantilado. Este acantilado mide, o sea, de altura 150 metros. Entonces se tira con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundo, con un ángulo de disparo de 30 grados respecto de la horizontal. Vamos a ignorar la resistencia del aire. Entonces, estos son tiros ideales, o es un tiro parabólico ideal porque no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. Nos pide encontrar la distancia horizontal desde el cañón, es decir, desde aquí, hasta cuando cae nuestra pues, partícula, nuestro proyectil. Nos pide encontrar esa distancia horizontal, es decir, cuánto recorre sobre la horizontal antes de chocar o antes de caer al suelo. Y también nos pide encontrar la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil, es decir, cuánto va a ser mi altura máxima que se va a elevar, porque si se dan cuenta en el tiro parabólico ustedes han experimentado que lo tiran, llega a una altura máxima y empieza a caer, ¿ok? Por acción de la gravedad. Bueno, primero sabemos que esto es una velocidad inicial.
La de 180 metros sobre segundo es una velocidad inicial, pero que tiene cierto ángulo. Vamos a descomponer esa velocidad inicial y la descomponemos en lo que es una velocidad respecto del eje X y una velocidad respecto del eje Y. Entonces, las velocidades que yo encuentre en X y en Y pues van a ser velocidades iniciales, simplemente que van a estar en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? También sabemos que la aceleración pues es el efecto de la gravedad y es negativa. Ojo, mucho ojo. Nosotros estamos tomando como referencia este problema, como referencia el punto O, que está en el acantilado, pero está por arriba del acantilado. Es decir, que de aquí hasta acá hay una altura, pero negativa de menos 150. Otra vez, si yo tengo como referencia esto, todas las alturas, pues lógicamente las estoy midiendo hacia abajo, pues van a ser negativas. Si yo tuviera como referencia a esta parte, al suelo, pero aquí hasta abajo del acantilado, pues todas mis alturas serían positivas, es decir, nuestro punto estaría a 150 sobre Y, pero de manera positiva. Eso no lo pierdan de vista. Bueno, resolviendo el problema. Primero, pues lógicamente lo que les venía platicando, descompongo mis velocidades iniciales. Como es la del eje X, pues es por el coseno de 30, es la velocidad por el coseno de 30. Y me da 155.9. Después encuentro la de Y. Y también tengo en cuenta que mi aceleración en el sistema internacional es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Y es negativa. Ahora, ¿qué hago? Pues bueno, como yo ya tengo mis velocidades iniciales, pues sustituyo mis ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación para lo que es el movimiento respecto de X? En el movimiento horizontal, pues es un rectilíneo uniforme. Y el rectilíneo uniforme tiene como posición igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial ya la conocemos, que era 155.9. Así que mi ecuación queda como 155.9 por el tiempo. Así de sencillo. Y si sustituimos para nuestro movimiento vertical, que es el uniformemente acelerado, tenemos esto. ¿Ok? Estas ya las conocen. Cuestión nada más de volver a estudiarlas o aprendérselas bien. Y ya tenemos aquí que mi velocidad en Y es igual a la velocidad en Y inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial ya la tenemos es 90 menos la aceleración que es negativa, obviamente porque es la gravedad, la aceleración vale 9.81 por el tiempo. Y así tenemos a Y y tenemos a la velocidad al cuadrado. Tenemos mis tres ecuaciones. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué hago? Ya tengo mis ecuaciones del movimiento. Fíjense bien el procedimiento que llevamos. Primero descompusimos lo que fue la velocidad inicial en X en y luego hicimos nuestras ecuaciones de movimiento. Ahora, vamos a resolver el inciso A, o bueno, se resuelve en este caso el inciso A en el ejemplo del libro. ¿Cuándo el proyectil choca con el suelo? Bueno, cuando el proyectil va a chocar con el suelo, nosotros tenemos una posición en Y, es decir, tenemos una altura en Y, es lo que les decía. Cuando choca con el suelo, ¿cuánto vale Y en este punto? En este punto, Y vale menos 150 porque esa es la posición en Y. En el suelo nuestra posición es menos Y, pero no conocemos la de X, que es la que estamos tratando de encontrar. Entonces, con esta posición conocida de menos 150, pues nosotros, ¿en dónde vamos a sustituir? Pues en las ecuaciones de movimiento vertical, porque es Y. Sustituimos aquí en la ecuación 2. Entonces, si sustituimos en la ecuación 2, que es la de Y, nos va a quedar Y igual a 90t menos 4.90t cuadrada, que va a ser igual a menos 150, que es lo que vale Y, igual a 90t menos 4.9 por t cuadrado. Esta ecuación pues les queda de forma cuadrática. Aquí ustedes pueden factorizar o pueden aplicar la fórmula general. Ok, eso es muy sencillo. No les lleva ahí más que 2 minutitos haciendo. Nuestro tiempo resolviendo nos queda que es 19.91. Ojo, aquí
como es la ecuación, es una ecuación cuadrática, puede que les dé lo que es dos casos diferentes, o tres casos inclusive. Bueno, uno que las dos soluciones sean positivas e iguales, y otra que las dos soluciones sean de signos diferentes, es decir, una negativa y una positiva. Bueno, ustedes siempre se van a quedar con el tiempo positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no, les dije que la vez pasada que el tiempo negativo no se toma en cuenta. Empezamos a medir a partir desde cero y todos los tiempos son positivos. Entonces aquí nos da un tiempo positivo de 19.91. ¿Ese tiempo qué es? Bueno, así de sencillo. Si yo lo saqué de la posición -150, que es la posición cuando toca el suelo, entonces este tiempo es el que se tarda en llegar al suelo, en chocar. Entonces, este tiempo es cuando choca nuestro proyectil en el suelo. Bueno, ahora, si ese tiempo es el que choca, el que se tarda para chocar nuestro proyectil en el suelo, pues ¿cuál va a ser mi posición respecto de x? Pues mi posición es x igual a 155.9 por el tiempo. ¿Qué tiempo voy a sustituir? Pues el tiempo que tardó en chocar, ¿no? El tiempo que se lleva para que choque. Entonces nada más sustituimos y nos da que son 3100 metros nuestra posición en horizontal. Es decir, que nuestro proyectil recorrió en la vertical, pues cayó 150 metros con un tiempo de 19.91 y alcanzó una posición horizontal de 3100 metros. Bueno, ahora para solucionar, pues lo que es el inciso B, nosotros tenemos una condición muy importante. Eso también por ahí más o menos se los había platicado. ¿Cuándo va a alcanzar este proyectil su máxima elevación? Pues su máxima elevación la alcanza cuando la velocidad es cero, es decir, ustedes empiezan a subir y llevan una velocidad. Entonces, por acción de la gravedad pues va restándole la velocidad hasta que llega a ser cero. Si llega a ser cero, pues ya no se va a mover y va a empezar a caer. Entonces, en ese punto exactamente, cuando la velocidad es cero, alcanza siempre su elevación máxima. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues me refiero a esto al movimiento vertical. ¿Sale? Entonces, en el movimiento vertical teníamos una ecuación de la velocidad de y es igual a lo que era, aquí la tenemos, la velocidad de y es igual a 90, o en este caso 90 menos 9.81 por t, o 8100 menos 19.62y. En este caso vamos a usar esta, la 3. ¿Por qué? Porque esta es la que relaciona directamente a y. Relaciona directamente a nuestra altura. Entonces nos está diciendo que la velocidad al cuadrado, que es cero, cero al cuadrado, cero, igual a 8100 menos 19.62y. Simplemente despejo y me da mi altura máxima. Entonces, y es igual a 413 metros. Pero recuerden algo muy importante. Como les está pidiendo en el problema, les dice que encuentren la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. En este caso el suelo es aquí, ¿ok? En el fondo de nuestro acantilado. Ese es el suelo, ¿ok? Entonces, yo saqué una Y, pero ¿respecto a qué punto? Respecto al punto O. O sea que del punto O hacia arriba encontré una altura máxima. Pero si yo la quiero de aquí, del suelo, ¿cuál va a ser mi altura máxima? Pues tengo que sumarle los 150 o no. O sea, va a ser los 150 más la altura que se alcanza a partir del punto O. Y eso es lo que hace en este problema. Encuentran que la altura máxima es 413 metros, pero está medida respecto del punto O. Y simplemente le suman los 150 para que sea respecto del suelo. Bueno, este problema es pues de cajón, es uno que trae un problema resuelto el libro. Al lado de ese problema viene otro, me gustaría que lo checara. ¿Por qué? Porque les voy a dejar algunos problemas propuestos. En este libro, pues para ese tema vienen varios problemillas. Vamos a ver unos en clase, pero me gustaría que checaran este otra vez, el que les acabo de explicar,
y el otro, el que viene ahí mismo en el libro de Beer, problema resuelto, para que así ustedes empiecen a resolver cualquiera de estos. Me gustaría que empezaran a resolverlos y tuvieran dudas en clase para que empecemos con ellos. Si no, de todas maneras, si se llegan a trabar o por ahí en los problemas, pues vamos a resolver bastantitos en clase. Vamos a tratar de avanzar en ese tema. ¿Ok? Bueno, eso es todo, chavos, y mucho éxito en su estudio.